Resurrección de los muertos. Serie Cimientos de la enseñanza de Cristo. La resurrección de Jesús y la resurrección de justos e injustos son una doctrina del Nuevo Testamento que raramente se predica o enseña. Hay muy pocos cristianos que creen en la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos se quiere expresar algo muy diferente de la inmortalidad del alma que cada cristiano cree. Y en eso está a nivel con el pagano, que cree también en la inmortalidad del alma. Pero la resurrección de los muertos es una doctrina bastante diferente, que trata no con el alma, sino con el cuerpo. El espíritu todo el mundo lo confiesa es eterno. Pero, ¿cuántos hay que niegan que los cuerpos de los hombres se levantarán efectivamente de sus tumbas en el gran día? Muchos creen que tendrán un cuerpo en el cielo, pero creen que será un cuerpo fantasmal, cuerpo etéreo, en lugar de creer que será un cuerpo semejante a este, un cuerpo sustancial, sólido, tal como el que tenemos aquí. Y hay algunos que creen que los impíos no tendrán cuerpos en el infierno, que no habrá tormentos reales para los condenados, sino que habrá de ser un fuego metafórico, azufre, cadenas y torturas metafóricas. Jesús enseñó que cada hombre que ha existido no solo vivirá por la inmortalidad de su alma, sino que su cuerpo vivirá otra vez, porque es tan eterno como el alma. Esa es la doctrina de Jesús. Charles H. Spurgeon. Las Sagradas Escrituras enseñan que hay 5 resurrecciones. Examinemos cada una de ellas. La primera es la resurrección de los muertos terrenales. Jesús resucitó a una niña de 12 años, hija del principal de la sinagoga que acababa de morir. Marcos 5, 41 al 42. La tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Jesús resucitó a un joven que llevaban a enterrar, hijo de la viuda de Naín, que ya llevaba un día muerto. Lucas 7, 14 y 15. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, Joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús resucitó a un adulto, Lázaro, su amigo, hermano de Marta y María, que ya tenía 4 días de muerto. Juan 11, 43 y 44. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Jesús también resucitó a muchos más. Mateo 11, 4 y 5. Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Resucitar muertos es un mandamiento de Jesús para nosotros sus discípulos. Mateo 18. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. La Escritura nos muestra cuándo Pedro resucitó a Dorcas. Hechos 9:40.
Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. También está escrito que Pablo resucitó a Eutico. Hechos 20, 9 y 10. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, está vivo. Hay un factor común en cada resurrección terrenal. La gente cree en Jesús a causa de eso. Hoy en día, discípulos de Jesús siguen resucitando muertos, pero eso se manifiesta más que nada en lugares donde no se conoce el Evangelio y hay persecución. Hay un dicho popular muy cierto que dice: no se puede tapar el sol con un dedo. Los milagros, señales y prodigios, incluida la resurrección de muertos, son secretos a voces en muchas localidades en China, la India y países musulmanes, sobre todo en donde hay persecución extrema y los gobiernos reprimen y niegan públicamente todo eso, tal como la Roma imperialista hizo durante siglos, pero que al fin tuvo que sucumbir ante el poder del Evangelio de Jesucristo, tal como los líderes religiosos de Jerusalén cuando se empezaron a multiplicar los milagros, al grado que exclamaron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Jesús nos manda también a cada uno de nosotros a resucitar muertos. La segunda resurrección que enseña la Biblia es la resurrección de Jesucristo. Veamos 3 verdades al respecto. Primera verdad: hay pruebas indubitables e históricas de su resurrección. Hechos 1:3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Segunda verdad: nadie ha podido refutar su resurrección. Hechos 2:32. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Tercera verdad: Jesús es el primero de la resurrección de los muertos. Hechos 26:23. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios, tanto a judíos como a gentiles por igual. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús es el primero de la resurrección, si hubo resucitados antes de él? Bueno, la afirmación de que Jesús es el primero de la resurrección de los muertos se refiere a un aspecto particular de la resurrección de Cristo que lo distingue de las demás resurrecciones mencionadas en la Biblia. Aunque sí hubo personas que fueron resucitadas antes de Jesús, la resurrección de Jesús es única y diferente a todas las demás. Ahorita vamos a ver las diferencias. En la Biblia se nos detallan, se nos describen más de 6 resurrecciones anteriores a Jesús. La primera, en Primero de Reyes 17, cuando el profeta Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. La segunda, en Segundo de Reyes 4, cuando Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita. La tercera es un poco hasta cómica, es en Segundo de Reyes 13,
Dice que unos hombres llevaban a sepultar a un hombre y de súbito vino una banda armada y en el escape arrojaron el cadáver allí en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Algunos aseguran que también salió huyendo, ¿verdad? La cuarta, quinta y sexta resurrección se encuentra detallada en los evangelios, cuando Jesús mismo resucitó a la hija de Jairo en Marcos 5, el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7 y a su amigo Lázaro en Juan 11. Jesús resucitó a muchos más, de los cuales no se da detalles. Sin embargo, la resurrección de Jesús es singular y diferente a todas las demás resurrecciones por 5 razones. Primera razón, la resurrección de Jesús fue hacia la vida eterna. Las personas que fueron resucitadas antes de Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eventualmente murieron de nuevo. En contraste, la resurrección de Jesús fue a una vida eterna, incorruptible, inmortal. Su cuerpo resucitado no estaba sujeto a la muerte nuevamente. Segunda, en 1 Corintios 15:20, el Espíritu Santo dice por medio de Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí, primicias significa que Jesús es el primero en resucitar en una forma glorificada, lo que es una promesa de que nosotros, los que creemos en Jesús, también experimentaremos una resurrección similar. Tercera, en Colosenses 1:18, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, llama a Jesús el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto subraya que Jesús es el primero en experimentar la resurrección definitiva, que es a una vida eterna y gloriosa, y que tiene un lugar preeminente en la historia de la salvación. Cuarta, la resurrección de Jesús es vista como la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. En su resurrección, Jesús inaugura una nueva era de vida eterna, y por eso es llamado el primero, en el sentido de ser el iniciador de la resurrección final que todos los cristianos esperamos. Quinta, Jesús es el primero en el sentido de que su resurrección es el modelo o el comienzo de lo que ocurrirá con todos nosotros los creyentes, pues todos los que hemos creído en Cristo resucitaremos en el día final con cuerpos glorificados como el de Jesús. Entonces, Jesús es llamado el primero de la resurrección de los muertos, no porque sea la primera persona en ser resucitada en la historia, sino porque su resurrección es única en cuanto a su naturaleza, propósito y consecuencias eternas. Jesús es el primero en resucitar de una manera que no está sujeta a la muerte nuevamente, inaugurando la promesa de resurrección futura para todos nosotros, tal como lo dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo a los tesalonicenses. Y ahora, amados hermanos, y recibe esta palabra, tú que estás tomando este curso, es palabra de Dios, y dice: queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Aleluya. Jesús es el primero de la resurrección eterna. Su resurrección es la primicia y la garantía de que tú y yo, de que nosotros también resucitaremos
a vida eterna con Él. Decenas de miles de personas han examinado la resurrección punto por punto, tan cuidadosamente como un juez lo haría, y han dictado su veredicto. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. El sepulcro vacío es ese testimonio silencioso de la resurrección de Jesús que jamás ha podido ser refutado. No es por causa de su insuficiencia de evidencia que los hombres rechazan la resurrección, sino a pesar de la suficiencia de ella. Analicemos ahora la tercera resurrección que enseña la Biblia, resurrección de los muertos espirituales, y examinemos las tres verdades que debemos entender al respecto. Lo primero que tenemos que entender es que el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, tal como lo revela el Espíritu Santo en Efesios 2:1 y 1 de Juan 5:12. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Lo segundo que tenemos que entender es que, al creer en Cristo, pasamos de muerte a vida, tal como lo reveló Jesús en Juan 5, 24 al 25. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. La tercera verdad de la cual debemos estar plenamente convencidos es que cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. La resurrección espiritual es más importante que la resurrección terrenal o física, ya que todos los que fueron resucitados por Jesús al final de sus vidas tuvieron que morir, y si no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, pasarán una eternidad sin Dios en oscuridad y atormentados en el lago de fuego. Por eso la suprema importancia de ser resucitados espiritualmente como resultado de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, pues de ese modo pasamos de las tinieblas a la luz, de la condenación a la vida. Y esa es la única manera de asegurar nuestra entrada al cielo, a una eternidad con Dios, teniendo parte en el reino eterno de Jesucristo y vivir por la eternidad en el paraíso, del cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando Jesús dijo que las obras que Él hizo, nosotros las haríamos también, y que aún mayores haríamos porque Él iba al Padre, por lo general pensamos que es algo imposible de alcanzar o lograr. Sin embargo, en los evangelios no solamente se habla de ciegos y muertos físicos, por dar dos ejemplos, sino también de ciegos y muertos espirituales. Entonces, cuando un creyente testifica de su fe con un incrédulo y lo lleva a los pies de Cristo y lo bautiza en agua para salvación, han ocurrido al menos 3 milagros, porque el incrédulo está ciego y muerto espiritualmente, además de condenado por no creer en Jesús. Pero al creer en Jesús y bautizarse, sus ojos son abiertos, es resucitado espiritualmente y es salvo de la condenación y juicio eterno. De ese modo, cada que evangelizamos y ganamos una persona para Cristo, estamos siendo usados por Dios para abrir los ojos de los ciegos y para resucitar muertos, además de ser instrumentos de Dios para la salvación. En ese sentido, sí se cumple entonces la profecía de Jesús de que haremos más milagros de los que Él mismo hizo, siempre y cuando nos dediquemos el resto de nuestra vida a testificar de Jesús y a predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos en la práctica? Romanos 6:13 dice: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otras versiones
traducen este versículo así. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. La versión de la Biblia Dios habla hoy, la versión popular, dice: no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay justo ni aun uno. Nuestro espíritu humano está muerto y somos gobernados por nuestra mente corrompida y nuestras pasiones y deseos que son influenciados por Satanás y sus demonios, tal como lo revela el Espíritu Santo en Efesios 2, del 1 al 2. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Nueva Traducción Viviente dice Efesios 2, 1 al 2 así: todos nosotros vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. La versión popular lo traduce así: así vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Tenemos que entender que somos una raza condenada al infierno, al lago de fuego eterno, una raza perdida. Por eso vino Jesús, para rescatar y salvar lo que ya se había perdido. Dios no va a enviar a nadie al infierno. La raza humana va rumbo a las tinieblas eternas, rumbo al infierno, y algunos con exceso de velocidad. Y la única manera de librarnos de ese inevitable e inminente destino es creyendo en Jesús, recibiéndolo en el corazón. Porque al momento de recibir a Jesús, el Espíritu dice que somos engendrados por Dios, que nos convertimos en una nueva criatura, una nueva creación. Pero esa nueva criatura tiene que crecer y desarrollarse. De ahí la razón por la cual muchos que reciben a Cristo siguen viviendo sus vidas perdidamente, porque no reciben la palabra de Dios, que es la única que puede hacer que su espíritu recién engendrado, recién nacido, por así decirlo, pueda crecer y desarrollarse y manifestarse por el Espíritu Santo a través de la conciencia, para mostrarle el pecado y fortalecer al nuevo creyente a fin de que deje de practicar el pecado y comience a vivir una nueva vida. Por eso dice la Escritura en ese versículo famosísimo de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No dice que todas las cosas fueron hechas nuevas, sino que son hechas nuevas, lo que implica un proceso que se está llevando a cabo. Por eso también exhorta el Espíritu Santo en Romanos 12, 1 al 2, y aquí está la clave para responder a esta pregunta. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente traduce Romanos 12, 1 y 2 un poco más claro y nos lo dice de esta manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos entonces presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos en la práctica? Tomando como base el texto que acabamos de leer en Romanos 12, lo primero que tenemos que hacer es entregar en oración cada miembro de nuestro ser en sacrificio vivo durante nuestro tiempo devocional, preferentemente por la mañana. Como los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento en Levítico, traían el cordero, le quitaban toda la piel, luego le quitaban el hígado, los riñones, los ijares, le quitaban las partes y lo iban entregando parte por parte, la cola, las patas, el corazón, los ojos, etcétera, y todo lo iban echando al fuego. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no? Si al final de cuentas iba a ser quemado todo, ¿por qué no lo echaban todo al fuego? Porque Dios nos estaba dando allí una ilustración de lo que tenemos que hacer. Tenemos que entregarle a Dios todos los días nuestros ojos para que Él vea a través de ellos, nuestros oídos para que Él oiga a través de ellos, nuestras manos para que Él las use para sanar, para tocar a otros, nuestros pies para que caminemos por los caminos de Él. Tenemos que entregar nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, uno, entrega. Segundo, durante tu tiempo devocional, repetir. Pausa, continúa. Segundo, durante tu tiempo devocional, lee la Biblia. Procura memorizarla, meditar en ella, pues es la única manera de cómo pueden ser renovados nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos y nuestros sentimientos determinan nuestra conducta. Los pensamientos son el piloto automático de nuestra vida. La fuerza de voluntad no es suficiente, pues siempre terminaremos actuando con base a nuestros pensamientos. Y eso precisamente es de lo que consiste el arrepentimiento, en cambiar nuestra manera de pensar para que eso cambie nuestra manera de sentir y como consecuencia cambie nuestra manera de vivir y cambie nuestro hábito. Entonces, primero, entrega cada miembro de tu cuerpo a Dios en oración. Segundo, lee la Biblia, transcríbela, memoriza, haz de esto un hábito diario en tu vida. Tercero, entrega a Dios tu día, entrega tus actividades, todo lo que tienes planeado hacer en el día y dedícaselo a Dios y mantente en oración continua a Dios todo el día, como el torero que dedica la corrida a su novia, ¿verdad? El torero llega, la novia está en el palco, le avienta algo allí y le sonríe, le dedica la corrida y en cuanto sale el toro deja de ver a la novia, ¿verdad? Se pone a ver el toro y empieza a torear. De vez en cuando hace una faena, hace algo notable y voltea a ver hacia arriba y saluda a la novia. La novia está emocionada, ¿verdad? Todo lo que él hace lo hace para impresionar a la novia, lo hace para quedar bien con ella, lo hace por ella. Y de igual modo, tenemos que dar un tiempo a Dios por la mañana y luego durante el día, todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro Padre, para nuestro amoroso Dios, para nuestro amado Jesús, para presumirle que estamos haciendo todo para Él. Así, si hacemos eso, cualquier obstáculo, cualquier contratiempo o cambio de planes ya no nos desconcertará ni nos molestará porque lo veremos como la intervención de Dios para nuestro bien. Entonces, así es como nos presentamos a Dios como vivos entre los muertos, entregando cada miembro de nuestro ser a Dios, leyendo, escribiendo, memorizando, meditando la palabra de Dios y entregando a Dios nuestro día, nuestras actividades, dedicándole nuestro día a Dios. Esa es la manera práctica. Procedamos ahora a examinar la cuarta resurrección que enseña la Biblia. Resurrección de los justos. Lucas 14:14. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Para entender plenamente las dos últimas resurrecciones,
la de los justos y los injustos, es menester entender el orden bíblico de los grandes acontecimientos finales. El primer gran acontecimiento que sucederá es el arrebatamiento, también conocido como la primera resurrección de vida, el cual precederá a segunda venida de Cristo a la tierra, cuando derrotará al anticristo, la bestia, el falso profeta y sus enemigos, encarcelará a Satanás y establecerá su reino terrenal durante lo que la Biblia denomina el milenio, que serán los últimos 1000 años para la tierra, en los cuales Jesús gobernará con justicia como rey desde Jerusalén, a lo que seguirá la última rebelión de Satanás, que tendrá su desenlace en el juicio final, también conocido como la segunda resurrección de condenación. Examinemos pues 4 verdades fundamentales acerca de la resurrección de los justos. Primera verdad: es la primera resurrección antes del juicio en el milenio, tal como lo predice el Espíritu Santo en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Segunda verdad: la resurrección de los justos es la resurrección de vida, tal como lo aseguró Jesús en Juan 5:29. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Tercera verdad: la resurrección de los justos dará inicio con el arrebatamiento, tal como lo reveló el Espíritu Santo en 1 de Tesalonicenses 4:16 al 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento o rapto de la iglesia? Este es un tema que se ha debatido por siglos. Uno examina la Biblia y uno descubre que sí va a haber un arrebatamiento, un rapto. Eso lo acabamos de leer en la primera pregunta que contestamos, que dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos vivos cuando Él venga en la tierra, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15, y vamos a ser llevados, arrebatados juntamente con ellos, dice, y recibiremos al Señor en el aire, no dice en la tierra. Ese acontecimiento que menciona el Espíritu Santo en primera a los tesalonicenses y que también está en 1 Corintios 15 y que también se menciona en Tito, en Timoteo y en muchas otras partes, y en el Apocalipsis se ve varias veces, es lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a suceder esto. Si nos vamos
a la interpretación estricta, si nos vamos pues al análisis estricto de ok, vamos literalmente, pues vamos a poner en orden cronológico los acontecimientos del Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos 3 arrebatamientos. Encontramos 3 veces que Dios se lleva algo de la tierra. El primero está allí en Apocalipsis capítulo 4. Luego los otros 2 vienen cuando viene un ángel y echa la hoz, y luego viene otro ángel y recoge. No es claro, son interpretaciones. De hecho, en Apocalipsis 4 se tiene como interpretación fiel el que cuando Juan dice que al instante estaba en el Espíritu y vio una puerta en el cielo y entró por esa puerta y vio el trono de Dios y vio allí a los 24 ancianos y a los seres vivientes. La mayoría de los eruditos interpreta, es una interpretación, no dice allí que es el arrebatamiento. De ese mismo modo, se pueden interpretar 2 pasajes más en donde se puede deducir que está hablando del arrebatamiento. El asunto aquí no es debatir si hay 1, si hay 3, el asunto aquí es que sí vamos a ser arrebatados, y hay básicamente 3 posturas, podríamos decir. Una que dice que va a ser antes de que el anticristo surja. El anticristo va a reinar durante 7 años en esta tierra y va a ser dividido en 2 tiempos. No se trata de eso esta respuesta. Hay quienes dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, la última tribulación que profetizó Jesús, que no va a haber ninguna otra como esa y que va a ser la tribulación cuando el anticristo esté gobernando sobre la tierra. Entonces, algunos aseguran que Dios no va a permitir que sus hijos sufran eso y que nos va a llevar antes de todo eso. Sin embargo, hay evidencia en Apocalipsis de que durante la gran tribulación, en medio de los sufrimientos, Dios se va a llevar a los suyos al cielo. Esa es otra posibilidad. Pero también hay evidencia bíblica de que el arrebatamiento es un acontecimiento que va a suceder el mismo día que Jesús venga. Nos arrebata, nos lleva, nos encontramos con él en las nubes y luego descendemos con él para que venga y derrote al anticristo y al falso profeta y los acontecimientos del fin que estamos estudiando en esta enseñanza. Sea como fuere, lo importante aquí es entender que sí va a haber un arrebatamiento y que sí Jesús nos va a llevar con él. ¿Cuándo va a ser? Pues ya lo sabremos cuando llegue, ¿verdad? Entonces es algo que no se va a poder saber hasta que ocurra, y mientras tanto, pues debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, vivir en santidad, seguir siendo discipulados, velando en oración y alcanzando a otros. La cuarta verdad es que el rapto o arrebatamiento puede ser antes, durante o al final de la gran tribulación. Hay muchas posturas diferentes al respecto, pero definitivamente precede a la segunda venida y la resurrección de los justos. Analicemos ahora la resurrección de condenación, de la cual profetizó Jesús en Juan 5:29. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La resurrección de condenación es la segunda muerte, cuando los que hicieron lo malo como resultado de haber rechazado a Jesús serán resucitados en cuerpo a condenación eterna y sufrirán tormentos en el lago de fuego eterno, para siempre. En cambio, los justos recibirán cuerpos impasibles, que no sufren dolor ni enfermedad, ágiles para ir a donde el alma desee, sutiles, capaces de atravesar la materia, y brillantes con el esplendor de la gloria de Dios. Hay 4 verdades que debemos conocer respecto a la resurrección de condenación. Primera verdad, es la segunda muerte después del milenio.
Apocalipsis 20, 7, 14. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Después del milenio, Satanás será suelto de su prisión por última vez para ser echado para siempre en el lago de fuego eterno, junto con la muerte y el Hades, y todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección, que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Segunda verdad, será el día del juicio, del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Después el diablo, que las había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio es para condenar a los que rechazaron a Cristo. Los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestras obras, para recompensas, galardones, coronas y autoridades. Tercera verdad, todos seremos juzgados según nuestras obras. Mateo 25, 31 al 33, 41 al 43. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Somos salvos por gracia, no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El juicio para los impíos será para condenación, para destrucción y tormento eternos. El juicio para los justos será para recompensas, dependiendo de lo que cada uno hayamos edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, ya sea que edificamos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa edificar con oro, plata, piedras preciosas, heno y hojarasca? ¿Qué significa esto? Pues bueno, la Biblia es su propio intérprete. El oro, en la Escritura, significa la oración. El altar de oro, que se le añadía incienso con las oraciones de los santos,
y tú puedes ver mucha tipología en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que te demuestran y podemos demostrar con la Sagrada Escritura que el oro significa la oración. Una vida de oración es una vida que va a prevalecer. Cuando edificamos con oro, con oración, entonces el día del juicio nuestra obra va a permanecer, ¿no? La plata, es muy claro en la Escritura que la plata es un símbolo de la Biblia, de la palabra de Dios. Si nuestra vida está fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios, si la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, la palabra de Cristo mora en nuestro corazón, leemos la Biblia, la transcribimos, la meditamos, la memorizamos y todo lo que hacemos, lo hacemos basados en la palabra y guiados en la palabra, estamos edificando con plata. Las piedras preciosas se refiere a las personas, pero en este punto particular se refiere a la familia, comenzando con la familia natural, con los padres, la esposa, los hijos, los familiares y la familia de la iglesia. Todo lo que hacemos, el tiempo que dedicamos para cultivar el compañerismo, el tiempo que dedicamos para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, todo eso implica edificar con piedras preciosas. Edificar con madera, heno y hojarasca son las cosas que no van a permanecer el día del juicio. ¿Qué significa sobre edificar con madera? Todo esto tiene que ver con acciones que benefician a la humanidad. Y aquí entra los movimientos sociales, la política, aquí entra el ayudar al prójimo simplemente por ayudarlo, por hacerle un bien. El heno tiene que ver con la naturaleza, con los animales, con el medio ambiente. Hoy está de moda, ¿verdad? La ecología, cuidar el ambiente, cuidar los árboles, cuidar la flora, la fauna. Muchos están viendo el peligro, el riesgo y entonces dedican sus vidas a mejorar el medio ambiente, a procurar que no haya calentamiento global y hacer muchas acciones que ayuden. Y eso es bastante bueno, pero al final de cuentas, eso también se va a consumir. Y por último, hojarasca, pues es lo que no sirve, lo que se pisa, lo que se quema. Son todas aquellas cosas que no aportan nada ni para el medio ambiente, ni para la humanidad, ni para los animales, ni para Dios, ni para nada. Cuarta verdad. Empezarán cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 20:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Después del juicio final, los cielos y la tierra serán deshechos, y dará inicio a la eternidad en luz para los redimidos y tinieblas para los impíos. En ese día los cielos y la tierra que ahora existen serán enrollados como un vestido y dejarán de ser. Y nos iremos todos los redimidos a vivir por la eternidad a la nueva Jerusalén. Majestuosa ciudad, en la cual las calles y las paredes son de oro transparente, los cimientos y estructuras son de diamantes, en la cual atraviesa el río de la vida, en cuyo centro está el árbol de la vida y que es alumbrada por la gloria de Dios. La Biblia describe el cielo, la eternidad después del juicio final, como un lugar de intensa actividad donde reinan el amor, la paz y el gozo, y donde ya no hay ni habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque habitaremos en el tabernáculo de Dios, en el cual Dios mismo morará con nosotros y lo veremos en su plenitud, y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.